bueno, hoy vamos a trabajar lo que es las distribuciones en R. En RStudio vamos a hacer una aplicación de los casos prácticos de las distribuciones de probabilidad, ¿vale? Entonces vamos a ir adelantando nuestra presentación. En el día de hoy pues sabemos que las distribuciones de probabilidad se manejan por unas distribuciones que son discretas, en el cual pues, se tienen unos ejemplos como que son la binomial, la distribución de Poisson, la binomial negativa, geométrica y hipergeométrica. Existen muchas más definiciones, pero son una de las más importantes en términos de discretas. Después vemos que existen unas distribuciones llamadas las continuas, que simplemente pues una de las grandes representaciones que se han hecho pues son la distribución normal, la uniforme, la gamma, la exponencial y la Weibull. Claramente que existen más distribuciones de estas, pero son una de las más utilizadas y las que tienen mayores aplicaciones dentro del campo de la vida real y por las cuales se manejan lo que serían las simulaciones, ¿vale? Entonces, antes de empezar el código en RStudio, pues tenemos que tener algunos indicios de lo que serían los indicativos del código. He dado estas 4 pautas que simplemente vamos a crear o vamos a saber cómo dar nuestros primeros pasos para trabajar con las distribuciones en R. Bueno, R tiene 4 abreviativos, lo que serían la D, la P, la Q y la R. Cuando nosotros escribimos la D y le escribimos el abreviativo de la distribución, él nos estaría generando la función de masa o de densidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la distribución normal, el abreviativo sería NORM, N-O-R-M, ahí lo estaré poniendo en pantalla. Ese sería el abreviativo de la distribución normal. Si yo quiero generar una función de masa o densidad para esa distribución, tendría que escribir en R o en RStudio de NORM. Y obviamente pues colocar los parámetros dentro de la función. Si en el caso de que yo quiera hallar la distribución acumulada de probabilidad, simplemente tengo que poner PNOR, que en este caso sí estaríamos trabajando con la distribución normal, ¿vale? Si nosotros lo que queremos encontrar es la función cuantil, es decir, si nosotros ya conocemos una probabilidad y queremos encontrar el valor que representa esa probabilidad, tenemos que utilizar en R la función Q con su abreviado de la distribución. En este caso sí estaríamos trabajando con la normal, QNOR, ¿vale? Entonces, si nosotros pasamos a otra función que nos ofrece R, sería el significativo, o abreviativo R. R, con su abreviativo de la distribución, nos estaría generando una variable aleatoria. Y esto es muy genial en R, porque estaríamos simulando distribuciones. Es decir, si yo quiero simular una distribución normal que tenga media 0 con sigma 1, que es la distribución normal estándar, pues simplemente le doy a R, el abreviativo R, escribo el abreviativo de la normal, que sería NORM, y le daría los parámetros, y ya R me generaría la variable. Entonces vamos al RStudio para hacer los otros casos prácticos. Vamos, bueno, una vez acá estando en RStudio, pues vamos a hacer el caso práctico en RStudio y no en R como tal, sino en RStudio, en el IDE. Vamos a un primer ejemplo que vamos a trabajar de las distribuciones. Pues vemos que aquí tenemos el símbolo de las distribuciones de probabilidad y primero voy a trabajar las discretas y voy a hacer un ejercicio o un caso práctico de la distribución binomial para el caso de las discretas. Antes de empezar con todo esto, nosotros lo que vamos a hacer es irnos aquí a la pestaña de Help, de ayuda, y le vamos a escribir aquí lo que serían distribuciones. ¿Esto para qué lo hacemos? Porque R nos ayuda, en su indicativo de ayuda, nos trae muchas cuestiones que nos interesan, es decir, nos ayuda a cómo escribir el código si nosotros no sabemos o no sé escribir el código, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren que R trae, cuando nosotros le damos en distribuciones, nos da todas las distribuciones que maneja R, maneja la beta, la Bernoulli, bueno, la Bernoulli en la binomial está incluida la Bernoulli, el Gauche, el H cuadrado, la exponencial, la F, la gamma, todas estas cuestiones. Casi un montón de distribuciones maneja R, ¿listo? Entonces, como nosotros en el primer caso lo que vamos a traer es una binomial, vamos a darle aquí en de binomial. Entonces aquí nos está diciendo claramente que miren, aquí nos arregla toda la vida R, en este caso RStudio, y nos está diciendo, si nosotros colocamos D, recordemos que en el indicativo que nosotros habíamos dicho antes, esto nos daría la densidad o la función de masa. Si nosotros colocaríamos el P y el indicativo, pues sería la probabilidad. Si colocáramos Q y el indicativo sería
el cuantil respectivo a una probabilidad de la distribución, y si es R, pues sería simplemente una variable simulada. Entonces, primero que todo vamos a hacer un ejercicio de distribución binomial que lo estaré poniendo ahora mismo en pantalla, y simplemente trata de una pareja que quiere tener 4 hijos, y vamos a buscar la probabilidad de que 2 sean niños. Entonces, listo. Entonces aquí he llamado dos variables. He dicho que n es igual a 4, dado que n son el número de ensayos Bernoulli presente en el experimento, que en este caso son 4. Listo, así se escribe en R. N igual a 4. Y ahora también he llamado a otra variable que sería la p, y le he dado el valor de 0.5, es decir, la probabilidad. Porque recordemos que van a tener 4 hijos, pero pueden ser niños y niñas, entonces sería 1 de 2. O sea, para que sean niños tiene que ser 1 de 2, la probabilidad sería un medio, por lo cual pues sería 0.5. Ahora, esta escritura aquí en R es diferente al igual, pero es lo mismo, sí, significa lo mismo. Esto simplemente es el menor, el signo menor y el guión. Si quieren escribir esto rápidamente en R, en el teclado, podemos hundir la tecla al guión. Listo, ahí lo estaré poniendo en pantalla. Vale. Bueno, una vez tenemos estas dos variables creadas en R, procedemos a correr este pequeño script para crear esta variable. Lo voy a seleccionar y podemos dar aquí en Run, que es para correr el código, o también podemos tener otra opción que sería claramente, miren que aquí dice que podríamos hundir Control Enter, que es lo que yo voy a hacer ahora mismo. Se ejecuta en la parte de la consola de R. Me dijo que n es 4 y que p es 0.5. E igualmente acá aparecen las dos variables que hemos creado, que sería la n, que tiene un parámetro igual a 4, y la p 0.5. Ahora, si nosotros queremos encontrar la probabilidad, miremos que el símbolo de probabilidad sería p binomial. Entonces vamos a escribir aquí el código. P binomial. Aquí está, miren, aquí apareció. Voy a seleccionarla. Y miren que ya acá nuevamente me vuelve a salir la ayuda y me dice Q. Es decir, Q, ¿qué es? Es lo que yo quiero buscar. Y nosotros queremos buscar son 2 niños. Es decir, el parámetro Q equivale a 2. Y para yo escribir, miren que si yo estoy en P, para yo escribir los demás parámetros debo separar por comas. Entonces voy a escribir coma. El parámetro que sigue sería el size, el tamaño, por lo cual ya nosotros hemos dicho que es 4. Aquí podemos escribir el 4 como tal, o podemos escribir la variable que hemos creado. Ambos códigos nos darían el mismo resultado. Entonces vamos a escribir n, y vamos a ver que el otro parámetro sería la probabilidad de ese ensayo. Entonces la probabilidad del ensayo se la hemos guardado como p, escribimos p, y vemos que acá también tenemos otra función de parámetro en la distribución binomial, que sería el lower.tail, que simplemente, si manejamos un poquito de inglés, es la cola izquierda. Es decir, que si queremos una probabilidad acumulada o si estamos buscando la probabilidad mayor. Recordemos que en términos de probabilidades siempre estamos buscando la menor o igual, o la que supere. Entonces, por defecto, R lo trabaja true, es decir, lo trabaja como verdadero, es decir, que estamos buscando una probabilidad acumulada. Pues si lo que estamos buscando es una probabilidad que sea mayor, simplemente colocamos este parámetro aquí en la función, es decir, le agregaríamos al resultado de que la probabilidad sería el 68.75%. Ahora listo, ya nosotros hemos dicho que R, hemos encontrado la probabilidad, pero también hemos dicho que R maneja para encontrar el cuantil, es decir, que si yo le doy la probabilidad, él me tendría que dar 2, dado que nosotros hallamos que la probabilidad de que de 4 hijos tenga 2 niños sería 68.75, y si le damos la probabilidad de 68.75 nos tendría que dar el resultado, que tendrían que ser 2 niños. En este caso, si lo queremos comprobar, miremos que tendrían que ser con Q binomial, es decir, el cuantil. Cuando queremos encontrar el valor como tal, tendríamos que utilizar la función cuantil de R. En este caso, para este caso de estudio, tendríamos que escribir Q binom, aquí está. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que él acepta? La P. Recordemos que esta P, miren que aquí, bueno, acá también va a manejar, dice P, el tamaño y la probabilidad. Esta P es la probabilidad como tal que tiene esos éxitos que yo he dicho, es decir, el 0.6875. El tamaño, en la N, son 4 hijos que quieren tener, vamos a colocar la N. O también podemos colocar el 4, vamos a decirle que es 4. Coma, la probabilidad como tal de los ensayos, de la probabilidad Bernoulli.
Recordemos que la probabilidad está guardado en un vector P, pero vamos a escribirlo ahora 0.5 simplemente por variar y vemos que los resultados que nos alteran serían 0.5. Y el lower tail. El lower tail pues vamos a dejarlo así, pues no necesitamos cambiar más nada porque estamos trabajando con probabilidad acumulada. Si estaríamos buscando probabilidad de que fuera mayor, ahí sí tendría que cambiar el lower tail con un falso. Y miren que hemos corrido este código y nos ha dado 2, que era lo que habíamos dicho. Entonces, de esta manera podemos trabajar con binomial, pero nos quedan 2 indicativos. El otro indicativo que podríamos trabajar sería manejar la densidad o la función de masa. Es decir, yo le puedo generar la función de densidad para el ejercicio donde tengo 4 hijos. Quiero saber cuál es la probabilidad de que tenga 2 niños. Entonces yo puedo hallarle cuál es su función de masa, cuál es su función de densidad. Recordemos que densidad no es sinónimo de probabilidad, simplemente es un valor en la gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a buscar la densidad, sería de binomial, y vamos a darle el parámetro X. El parámetro X pues son los 2 hijos que yo estoy buscando, son los éxitos, coma, el tamaño, que son 4 hijos, la probabilidad, que es de 0.05, y pues si estoy trabajando con logaritmos, el RStudio me dice que es falso por default, vamos a dejarlo en falso porque no estamos trabajando con logaritmos, y vamos a correr este código y miren que la función de densidad me estaría dando 0.375. Esta densidad es muy importante cuando estamos trabajando con gráficos, que tal vez vamos a hacer unos cuantos ahora. Ahora, un muy importante en R sería el R-binom, es decir, vamos a hacer una simulación de una variable binomial. ¿Cómo sería? Es decir, yo quiero simular, si yo le escribo R-binom, él me pregunta n, es decir, ¿cuántos tamaños quieres tú? Yo le voy a decir, quiero simular, quiero simular de tamaño, ¿cuántas n? Vamos a decirle que 4. ¿De tamaño cuánto? Quiero decirle de tamaño 2 y que tengan una probabilidad de 0.5. Quiero simular eso. R me dice 1, 0, 1 y 1. ¿Qué quiere decir? Que yo le dije que quiero 4 hijos, que por lo menos salgan 2 niños y que la probabilidad de que salgan niños serían 0.5. Entonces hemos visto que en la simulación me ha arrojado un niño, una niña, un niño y otro niño. ¿Listo? Entonces esa sería la probabilidad de que por lo menos, o sea, en una simulación claramente, es decir, lo que podría pasar en la vida real cuando una pareja tiende a tener 4 hijos, pues que les haría esto. Pero esta es una sola simulación. Si nosotros queremos generar muchas simulaciones, pues ahí generaríamos algo muy curioso. Ahora, si ustedes lo que quieren es, bueno, aquí hemos llegado a una parte, pues cerrando lo que ya sería la distribución binomial, también podríamos hacer gráficos, pero eso lo dejaremos para otro video. Vamos a pasar a lo que sería una distribución Poisson, que también sería una distribución discreta. Vamos a darle un enter acá. Creo que las continuas las trabajamos en otro video. Vamos a trabajar con discreta en este caso. Y vemos que la distribución Poisson trabaja con parámetro lambda. Entonces el ejercicio que vamos a resolver lo estaré poniendo en pantalla y trata de... el ejercicio Poisson trata de unas llamadas. En un centro de llamadas tiene un promedio por hora de recibir 10 llamadas. Aquí lo estamos viendo claramente como el promedio de llamadas en una hora serían 10. Por eso recordemos que una Poisson, por eso les dije que debemos conocer cómo funcionan las variables. Ya nosotros sabemos que por teoría el promedio de una variable de intervalo en tiempo es una distribución de Poisson y que el promedio lo vamos a escribir como lambda. Entonces lambda sería 10, aquí dado la sentencia. La voy a correr para guardar este parámetro lambda y vamos a hacer las mismas cuestiones con la distribución que hicimos anteriormente. Ahora vamos a hacerla con Poisson. Entonces, en este sentido, si nosotros queremos hallar la probabilidad de que en una hora se presenten 5 llamadas, por ejemplo, por lo menos 5 llamadas, no, por lo menos, ojo que esta palabra es clave, por lo menos, es decir, que estamos diciendo que sean 5 o que sean más de 5. En este sentido, lo que nosotros queremos es decir, vamos a buscar acá,
vamos a buscar nuevamente distribuciones en la ayuda. Si no sabemos escribir el código, nosotros buscamos las distribuciones y ahora voy a buscar lo que sería la distribución de Poisson. ¿Dónde estás? No la veo. Creo que es esta, miren aquí, distribución de Poisson, aquí está, listo. Entonces, si nosotros estamos en Poisson, miremos, si nosotros queremos encontrar probabilidades, tenemos que escribir de Poisson. Entonces vamos a escribir P de Poisson. Aquí está, distribución de Poisson. Entonces, ¿qué me pide él? Me pide un Q, es decir, cuántos son los valores, es decir, el cuantil. Recordemos que nosotros queremos 5 o más, es decir, el Q es 5. El parámetro lambda yo lo he guardado como la variable lambda. Voy a escribir la variable que he escrito, que he realizado, no el lambda igual porque estaría en la función, sino la lambda que he creado, la de abajo, coma. Ahora tendríamos que utilizar el parámetro lower.tail, pero nosotros estamos trabajando con la probabilidad de que 5 llamadas o más. Entonces la cola izquierda no nos sirve, sino la cola derecha. Entonces nosotros vamos a escribir el parámetro lower.tails y le vamos a dar el valor que es falso, porque vamos a trabajar con la cola derecha. ¿Listo? Entonces si nosotros corremos este código, pues ya tendríamos la probabilidad de una distribución Poisson con el parámetro lambda de 10 llamadas en una hora. Queremos saber la probabilidad de que 5 llamadas o más se presenten en una hora. Entonces, si corremos el código, miren que la probabilidad de que se presenten en una hora 5 o más llamadas sería de 0.9329. Si lo multiplicamos por 100, vamos a correr el código, miren que nos daría 93.2914. ¿Listo? Entonces, así hemos encontrado la probabilidad de obtener en un centro de llamadas, cuando tienen como promedio 10 llamadas por hora, que tengan 5 o más sería del 93.29%. Ahora, veamos que también podemos calcular el cuantil, es decir, que si nosotros tenemos esta probabilidad, nosotros podemos encontrar cuáles serían las llamadas. Vamos a hacerlo, sería con cuantil, Q de Poisson sería la P. La P sería la probabilidad, que en este caso sería 0.932914. Listo. El parámetro lambda, vamos a decirle que es 10, vamos a escribirlo ahora, es 10. Lower TL, verdadero. En este caso está verdadero, vamos a colocarlo como falso, porque estamos trabajando con cola. Si nosotros corremos este código, vemos que el resultado que nos daría es 6. Bueno, es curioso que nos dio 6, pero eso lo que nos significa es que esta probabilidad, cuando hayamos 5, esta probabilidad está muy cercana también a la probabilidad de 6, es decir, el programa por aproximaciones pues toma el cuantil 6, pero no estamos muy lejanos de lo verdadero. Entonces así hemos encontrado el cuantil de la Poisson. Ahora, aquí en cuantil de Poisson también podemos hacer la densidad. Vemos aquí la densidad. Entonces, si nosotros queremos hacer densidad de una distribución de Poisson de Poisson, escribimos la función paréntesis y ahora tenemos que darle el parámetro x. Entonces, el parámetro x, ¿cuál es? Nosotros queremos 5 o más llamadas, entonces vamos a darle el parámetro 5, miren que los demás parámetros, cuando queremos hacer la densidad, sería el lambda. Vamos a escribir la variable que he creado, que se llama lambda, y logaritmo, pues es falso, no vamos a escribir más nada, vamos a correr, y vemos que la densidad generada sería de 0.037, ¿vale? Entonces, simplemente es un caso cuando nos pidan ejercicios sobre esto, sabremos qué hacer. Entonces, por último, si queremos generar variables aleatorias que sean una distribución Poisson, como nosotros queramos que ella sea, en este caso es R de Poisson, estaríamos heredando variables aleatorias y nos pide la n. ¿Cuántos números tú quieres? Entonces vamos a decir que yo quiero 10
quiero 10, que es la n, que es el primer valor, y lambda, que es la segunda casilla, quiero que sea pues la variable que estamos trabajando, que también sería con un promedio de 10. Si yo corro esto, miren que me estaría dando 10 valores aquí. Entonces 2, 4, 6, 8 y 10. Estos 10 valores son los que generó. Estos valores siguen una distribución de Poisson con el parámetro lambda de 10. ¿Listo? Entonces, de esta manera, bueno, con esta simulación, lo que podemos hacer, si nos gusta y queremos representarlo, es un histograma. Y vemos que un histograma, y puedo yo colocar dentro del histograma lo que sería esta, voy a copiar y después voy a copiar dentro del histograma esta sentencia. Miren que aquí nos generaría lo que sería el histograma. ¿Listo? Ahora, este histograma lo podemos hacer de otra manera, ya que nosotros podemos guardar esta simulación como, podemos guardar esto como simulación, simu, y voy a decir que simu igual a esto. Y aquí en histograma, en vez de copiar esto, voy a guardar la simulación que he hecho arriba para que se vea un poco mejor. ¿Listo? Es otra forma de escribir el código y se vería mucho mejor. Ahora tengo que correr esto de acá arriba, la simu. Se me guardó la variable simu y ahora corro el histograma de simu. ¿Listo? A ver, me ha corrido simu porque aquí no le coloqué. Miren que aquí me falta un paréntesis. Me gusta error y ahora vamos a arreglarlo acá. Listo. Ahora sí, miren que generé otra variable aleatoria, porque cada vez que le dé enter genera otra variable aleatoria, otros 10 números de Poisson, y ahora hice el histograma y me dio de esta forma. Entonces, así es como trabajamos en distribuciones discretas en R. Los veré en otro video, espero que hayamos aprendido un poco, y en otro video estaremos haciendo distribuciones continuas, las más comunes, y en futuros videos estaremos explicando muchas más distribuciones discretas y también en el futuro distribuciones continuas y nuevos temas. Chao, chao.